religiones, y para eso está con nosotros el doctor Pablo Quintanilla, que voy a pedirle primero que si se puede presentar, que la autopresentación tal vez es la más adecuada en este caso. Muchas gracias, Bruno. En efecto, mi nombre es Pablo Quintanilla, yo soy filósofo de profesión, he estudiado filosofía, enseño filosofía, no soy teólogo como mi amigo Bruno, pero cuando me invitaron a participar en el GEI Festival para hablar precisamente sobre la posibilidad de la reforma religiosa, acepté inmediatamente porque he pensado mucho, he reflexionado mucho sobre los temas religiosos, aunque como he dicho hace un momento no soy teólogo, y sobre todo lo he hecho en una ciudad como la nuestra, como Arequipa, que es una ciudad tan influida por la religión, y debo decir que no siempre para bien. Entonces, me parece importante reflexionar, cuestionar, motivar un pensamiento religioso que sea más amplio y, en sentido estricto, más evangélico. Gracias, Pablo. Soy Bruno Vandermaat, también teólogo, no soy filósofo, pero Pablo ha sido mi profesor hace un par de años. Entonces, cuando me pidió, al toque acepté, por supuesto, conociendo su apertura y su capacidad de diálogo. Estamos acá para hablar de la reforma de la religión en el siglo XXI, y entonces, un poco para introducir el tema, y casi como abogado del diablo para Pablo, diría, francamente, las religiones tienen mala prensa actualmente, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, con todos los escándalos sexuales que hay, la gente que critica el costo de la visita del Papa Francisco al Perú, pero por el lado evangélico, los que han estado en la mesa anterior, igualito los negocios de los pastores evangélicos. Si vamos a otras religiones, el terrorismo del Estado Islámico, pero no solamente ellos, sino también la lucha entre sunitas y chiitas, entre Irán y Saudi Arabia, que por intermediarios se están peleando en Yemen. El budismo, que supuestamente es una religión pacífica, pero que está persiguiendo a los Rohingya en Myanmar y de la manera más feroz posible. El sionismo de varios grupos judíos. Al final parece que ninguna religión se salva del escándalo, se salva del fundamentalismo y mucho menos de las críticas. Por otro lado, estamos recordando que justo hace 500 años y un par de días, Martín Lutero estaba clavando sus tesis en la puerta de la capilla, y de alguna forma es la figura de proa, no es el único, pero es la figura de proa de la reforma, una reforma que se inició hace un poco más de 500 años y que tuvo una influencia tremenda, también en Europa, en las religiones, en el catolicismo, pero también en todas las iglesias evangélicas y reformadas, ¿no? Fue una reforma que tiene un impacto hasta hoy en día, pero claro, no fue una reforma muy pacífica tampoco. La reforma ha hecho correr mucha sangre. Los católicos hemos quemado a los luteranos, y los luteranos hicieron lo mismo con los católicos, ¿no? Las guerras de religión que han invadido Europa, y después se ha exportado el problema también hacia los otros continentes. Por eso, para iniciar este diálogo, en este contexto de religiones mal vistas, ¿es posible hoy en día pensar en una reforma de la religión? ¿O mejor nos olvidamos de la religión y vivimos más tranquilos? Bueno, en efecto, el formato ahora va a ser, yo voy a presentar algunas ideas generales sobre una posible manera de comprender el fenómeno religioso. Luego Bruno va a tener observaciones, comentarios, sugerencias, y luego va a haber preguntas del público, ¿no? Entonces, lo que yo voy a compartir con ustedes, como hace un momento señalé, es una posible manera de reformar nuestra comprensión de la religión. Es decir, nuestra manera de pensar y hablar sobre temas religiosos desde una perspectiva religiosa, filosófica. Evidentemente no me propongo sugerir ninguna reforma de las instituciones religiosas,
lo que sin duda sería muy importante, pero no es el momento de hacerlo. Por supuesto, tampoco me interesa decir qué cosa es lo que la gente debería creer o lo que la gente no debería creer. Lo que me interesa más bien es mostrar una manera diferente de entender la religión que, sin embargo, aunque les parezca increíble, pero ustedes lo decidirán, es perfectamente consecuente, es perfectamente integrable con una concepción ortodoxa católica de la religión. El primer asunto es que hay quienes piensan que la religión, por lo menos en los países occidentales, no va a durar 2 generaciones más. Si es que uno hace cálculos relativamente sencillos, los abuelos son muy religiosos, los padres asisten a misa cuando asisten a misa, los hijos son ateos. Entonces, en 2 generaciones más, por lo menos en los países occidentales, ya no va a haber religión. Si es que es cierto eso que dicen algunas personas. La pregunta es, ¿qué cosa perderíamos con eso? ¿Qué cosa se nos iría de las manos si es que la religión abandona nuestro mundo? Entonces, por eso voy a comenzar haciendo una distinción que me parece importante entre, de un lado, la religión como experiencia privada, pero también social, como fenómeno, y, de otro lado, las instituciones que tienen como objetivo regular, administrar, gestionar el fenómeno religioso. Las iglesias. Obviamente yo voy a hablar sobre lo primero, no voy a hablar sobre lo segundo. Una cosa que hay que decir es que lo religioso es un fenómeno universal, transcultural y tan antiguo como el ser humano. No hay sociedad, no hay cultura que no haya tenido algún tipo de religión. Este hecho puede ser explicable de muchas maneras. Alguien podría decir que las sociedades producen religión porque es la única manera de explicar el universo en tiempos en que no había explicaciones científicas, pero eso no parece ser muy cierto. Primero porque en tiempos en que hay ya explicaciones científicas también hay religión, ¿no? Y segundo, porque si de lo que se trata es explicar, podríamos buscar explicaciones naturalistas. Entonces, quizá esa no es una explicación muy buena, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante es que, siendo la religión un fenómeno universal, es un fenómeno sobre el cual es muy difícil hablar de una manera racional, ponderada, reflexiva. Hay una increíble paradoja, y es que casi todas las religiones tienen como bandera principal la caridad, la solidaridad, el amor, pero los conflictos entre las religiones son sangrientos. Entonces hay algo que no está bien ahí. Hay una comprensión de la religión que está mal. Si todos tienen en común el considerar que la religión es fundamentalmente solidaridad y amor, ¿cómo es posible que existan estas guerras tan sangrientas entre religiones? Alguien podría decir, bueno, ya no. ¿Cómo que ya no? Lo que está pasando en el mundo árabe es evidentemente un conflicto también que tiene que ver con religión, no solo con política, que también, sino con religión. Entonces, es difícil hablar de una manera ponderada y reflexiva de la religión sin dejarse llevar por las pasiones y por los radicalismos. Cuando se habla de religión, se toca fibras muy sensibles de las personas y de los grupos humanos, lo que rápidamente da lugar a posiciones intransigentes, a posiciones militantes y a posiciones partidistas. Por eso, para evitar eso, el discurso sobre la religión a veces se vuelve vacío y plano, lo cual es igualmente indeseable. Es decir, precisamente para no enfrentarnos unos con otros, a veces el discurso se vuelve gris, se vuelve anodino, se vuelve ininteresante. Y eso tampoco es deseable, ¿no?
a veces la religión es un tema tabú. Precisamente para no enfrentarnos con las personas, preferimos no hablar sobre la religión. Entonces, esta presentación que estoy haciendo ahora, sobre la que vamos a discutir, tiene como un primer objetivo dialogar de manera razonable sobre un tema que rápidamente permite que se despierte la irracionalidad. La pregunta que nos convoca es ¿cómo podríamos reformar nuestra concepción de la religión para el siglo XXI? Pero antes de abordarla, hay dos temas que yo quisiera plantear previamente. El primero es este. ¿Por qué y con qué objetivos querríamos reformar nuestra concepción de la religión? Es indiscutible que la superstición, el fanatismo, el dogmatismo, la militancia han hecho, siguen haciendo mucho daño al mundo. ¿Por qué entonces no dejamos simplemente a la religión morir? Algo que, según algunos, como ya señalé, está ocurriendo. ¿Qué perderíamos si es que desaparece la religión en el mundo? Y la segunda pregunta es, ¿qué aspectos de la religión querríamos reformar y rescatar? El primer punto que yo quisiera subrayar es que fanatismo y religión no son el mismo fenómeno y que en sentido estricto se excluyen y se deberían excluir mutuamente, por lo menos tal como yo entiendo la religión. En otras palabras, ahí donde hay fanatismo no puede haber religión. Es un hecho, sin embargo, que en muchos casos la religión, en tanto fenómeno social e individual, ha estado y está acompañado de fanatismo. Más aún, en ocasiones la religión ha sido y es una estructura de justificación ideológica de formas de dominación, de control político y de sujeción intelectual y psicológica. Es un hecho que todos sabemos que a veces la religión ha sido una estructura ideológica de subordinación en situaciones de dominación política, social y económica. Y es un hecho que la religión también, con frecuencia, se convierte en una manera de sojuzgar y de quebrar la voluntad de los individuos. Entonces, hasta acá, como quedará claro, estoy siendo abogado del diablo, ¿no? Hasta acá. Después voy a ser abogado de Dios. Bien. Entonces, ¿por qué no prescindimos de la religión? ¿Qué es lo que queremos rescatar con su presencia? Lo que yo pienso es que hay en el fenómeno religioso, tanto social como personal, algo que sí es valioso, que no debe ser ni abandonado ni pasado por alto, pues puede añadir profundidad a la vida humana. Ciertamente, una persona puede ser profunda y valiosa creyendo que carece de toda religión, pero al incluir una brújula religiosa puede añadir a su existencia una dimensión que es valiosa en sí misma. Entonces, mi intuición es que cuando uno incorpora a su existencia un espacio religioso, una dimensión religiosa, en el sentido en que yo quiero entender la religión, le está añadiendo un sentido y un propósito que son externos a su propia vida, aunque no a la vida humana en general. La mirada religiosa permite trascender lo inmediato y lo cultural, lo coyuntural, así como lo prescindible y lo accesorio, y facilita mirar las cosas en perspectiva. El punto es que la vida humana tiene un sentido que trasciende a su puro acontecer, y que a ese sentido, tal como sugirió el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, podemos llamar Dios. De hecho, la teología de las últimas décadas, la teología desde los 90, por lo menos, está abandonando progresivamente el discurso sobre los atributos de Dios, sobre las características de Dios. No hay mucho que podamos conocer sobre eso. Me refiero a la teología católica, además, y la teología ortodoxa católica. Y está entendiendo cada vez más a Dios como una noción de sentido.
Ya que acabo de aludir a Wittgenstein, este filósofo austriaco, quisiera recordar una idea suya que me parece sugerente. Él solía decir que no era un hombre religioso en el sentido tradicional, se refería a que no era ritualista, pero que no podía evitar ver todas las cosas sino desde una perspectiva religiosa. Cuando se le preguntó cómo entendía él esa perspectiva religiosa, su respuesta fue la siguiente: como una actitud de reverencia ante todo lo que existe y de solidaridad para con los otros seres humanos, a quienes podemos llamar compañeros de travesía que sufren. Dicho sea de paso, noten ustedes, por favor, que esos dos elementos, una actitud de reverencia para con todo lo que existe y una actitud de solidaridad para con los seres humanos, coinciden perfectamente con los dos mandamientos evangélicos cristianos. Pero para que sea posible una reforma de nuestra concepción de la religión, creo yo, se necesita dos condiciones. La primera condición es que la religión debe ser un espacio de apertura crítica y autocrítica, que permita desarrollar un pensamiento libre, autónomo y plural. Esto significa que la religión debe ser un conversation starter y no un conversation stopper. Es decir, la religión debe ser una dimensión que fomente el diálogo libre y plural sobre absolutamente cualquier tema, sin limitar sus posibilidades. Viéndolo de esa manera, más que un conjunto de certezas, la religión proporciona un conjunto de preguntas. Pero al escuchar esto, alguien podría pensar que, tal como yo entiendo la religión, no es distinguible de la filosofía y que por tanto bien podríamos quedarnos con la segunda y prescindir de la primera. Es decir, alguien podría decirme: mira, Pablo, lo que dices es muy interesante, en fin, todo lo que quieras, pero no estás hablando de religión, estás hablando de filosofía, ¿no? Creo que el elemento religioso, que no necesariamente está presente en la filosofía, tiene que ver con la búsqueda de ese sentido trascendente al que podemos llamar Dios, y con una intuición, la de que la vida tiene un propósito que la hace valiosa, más allá de si encontramos un buen argumento para demostrar esa afirmación. Eso es algo que está claramente más allá de la filosofía, porque es una apuesta gratuita y sin justificación. Quiero detenerme un instante en esto porque me parece importante. La filosofía es una instancia en la que todo lo que tú dices lo tienes que justificar y lo tienes que argumentar detalle por detalle. En el caso de la religión, tal como yo la entiendo, hay algo que quizá no se pueda justificar, y es que la vida humana tiene un sentido trascendente. Entonces, si yo tuviera que decir qué es la fe religiosa, y sobre eso voy a hablar dentro de unos instantes, diría: la fe está en esa tendencia que tenemos los seres humanos, o muchos seres humanos, a creer algo para lo cual no tenemos justificación, o para lo cual no necesitamos de justificación. Y esa es, por ejemplo, la idea de que hay un sentido, de que la vida tiene un sentido que la hace valiosa. La segunda condición para la reforma de nuestra concepción de la religión es que ésta se convierta en un instrumento de transformación social, no en un instrumento de conservadurismo social. Una instancia de transformación social cuya presencia haga que el dolor humano nos sobrecoja y nos motive a tener un compromiso activo para aliviarlo. Esta dimensión agudiza nuestra empatía para con los marginados y para con los que sufren, así como para los que han perdido toda esperanza en su vida y en el sentido de la vida. Aquí también hay una intuición que va más allá de tu argumento y que quizá no necesite ningún argumento. El impulso
para buscar desinteresadamente el bien no requiere de una justificación y está más allá de ella. Lo que quiero decir es esto. Supongamos que encontremos un argumento imposible de refutar, según el cual no hubiere razón alguna para actuar en beneficio del ser humano. Supongamos que nos convenciera el argumento del gran filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes, quien creía que las personas somos criaturas esencialmente egoístas, de manera que el comportamiento desinteresado es irracional. Hobbes decía que cuando uno actúa supuestamente de manera moral, generosa, altruista, lo hace porque cree que eso lo beneficia. O sea, lo hace por puro egoísmo, es una moral basada en el egoísmo, ¿no? Supongamos que uno se convirtiera en un hobbesiano, ¿no? Yo creo que es parte de la convicción religiosa la creencia de que la búsqueda del bien es un fin en sí mismo que no necesita de justificación ulterior. Entonces ya he mencionado dos intuiciones que no necesitan de justificación filosófica. Si la tuvieran mejor, pero no la necesitan. La búsqueda del sentido trascendente y la búsqueda del bien como un fin en sí mismo. Alguien podría señalar que podemos explicar científicamente esas dos tendencias a buscar el bien, por ejemplo, y al sentido de la trascendencia, como una inclinación emocional instalada en nuestra estructura genética durante los últimos millones de años de evolución, gracias a la selección natural, lo que nos ha convertido en criaturas sociales gregarias. Yo creo totalmente de eso, es más, yo soy un evolucionista, yo soy darwiniano, creo en la selección natural, obviamente no creo en Adán y Eva, creo en la evolución de los homínidos, y no me parece un argumento en contra de la posición que he señalado, sino en todo caso una posición que la refuerza. Pero todo lo anterior no es propio de una religión en particular, sino de todas ellas, o por lo menos de las grandes religiones monoteístas, las también llamadas religiones del libro, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, que en el fondo además están emparentadas entre sí, ¿no es cierto? Porque como todo el mundo sabe, el islam procede del judaísmo y del cristianismo, y el cristianismo procede del judaísmo. Por eso no veo ninguna razón para priorizar una forma religiosa por encima de otra. Desde mi punto de vista, todas ellas son igualmente valiosas, siempre que tomen en consideración las dos condiciones que he señalado anteriormente. En este punto, el ecumenismo es de suma importancia para la verdadera reforma de nuestra concepción de la religión, de un lado, porque se concentra en lo compartido, que quizá es lo principal, y no en lo que nos separa. De otro lado, una actitud ecuménica permite privilegiar lo esencial y no lo circunstancial, es decir, deja como accesorio el ritual, lo normativo y lo jerárquico. Ahora bien, toda actividad que involucra a seres humanos y a instituciones humanas da lugar casi inevitablemente a patologías y perversiones. Y, lamentablemente, la religión no es una excepción. Por eso es importante estar atento para no sucumbir a ella. Yo diría que las patologías religiosas más nocivas son el fundamentalismo y el dogmatismo, que van de la mano con creer que uno conoce la mente de Dios y que por tanto tiene el derecho y el deber de imponer esa supuesta voluntad divina que uno conoce a los demás. El creer que uno tiene un teléfono directo con Dios, un walkie-talkie, un celular, y que Dios le dicta a uno en detalle cómo debe comportarse y cómo debe hacer que se comporten los demás. Esta es una de las cosas que más ha hecho daño al mundo y en particular a la religión, ¿no? La gente que dice, Dios espera que yo haga esto, aquello, lo de más allá, como si Dios le mandara un correo electrónico todos los días, ¿no? El caso más patético, más risible y más payasesco es seguramente el que ustedes habrán escuchado en las noticias hace unos días,
cuando un pastor de una iglesia evangélica dijo que Dios había decidido que los evangélicos iban a comprar el estadio de la Alianza Lima, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, no sé, ¿cómo se lo hizo llegar Dios? ¿No? O sea, le mandó una carta, un correo electrónico, una postal, ¿no? O sea, esa idea que mucha gente religiosa tiene, que Dios le habla directamente, es nociva, porque lo más probable es que Dios no le hable directamente, lo más probable es que Él esté simplemente expresando sus propias opiniones, ¿no? Hay una frase que a mí me causa siempre gracia, ¿no? Cuando uno habla con Dios, ora, pero si Dios le contesta, está psicótico. Bueno, entonces, si uno acepta que Dios es trascendente, no puede suponer que uno esté en capacidad de conocer sus designios últimos. Por eso hay un sentido importante en que la religión bien entendida, y escuchen lo que voy a decir, hay un sentido importante en que la religión bien entendida implica una dosis de agnosticismo, un agnosticismo sobre Dios. Ese agnosticismo sobre las características, los rasgos, la voluntad, los designios, los propósitos de Dios y el reconocimiento de la trascendencia de Dios nos vacuna contra la pretensión arrogante de imponer a los demás lo que nosotros creemos que es su voluntad y que en muchos casos en realidad le imponemos porque va en nuestro beneficio. Apropiarse de Dios para imponerse a los demás, ya sea para lucrar en su nombre o para alimentar el propio narcisismo, está entre las peores patologías a las que la religión puede dar lugar. El que se siente conocedor y portador de la voluntad divina convierte a la religión en un instrumento de opresión y violencia, porque está dispuesto a censurar o hasta eliminar a quien piense diferente, y lo que es más grave, en nombre de Dios. Ciertamente no hay nada más opuesto a la religión que eso, por lo que esa manera de entender la religión se convierte en un medio para alejar a las personas de ella, lo que no solo es absurdo, sino retorcido. Es decir, no hay nada más patético que la evangelización termine alejando a las personas de Dios. De lo anterior se sigue como otra patología la arrogancia moral. Todos son malos y pecadores excepto yo, porque yo practico la religión como yo creo que debe ser practicable. Ese es el fariseísmo que invierte medios y fines, donde la regla se convierte en el fin y deja de ser un instrumento. Con frecuencia se cree que los fariseos eran personas hipócritas. No eran hipócritas. Los fariseos eran personas muy bien intencionadas, ¿eh? El problema con los fariseos es que se habían tomado las reglas, las normas tan en serio que creían que cualquiera que se desviara un milímetro de esa norma ya estaba condenado al infierno, ¿no? Y como ellos no se habían desviado, entonces ellos eran moralmente superiores, ¿no? Entonces, coloquialmente se entiende fariseísmo como hipocresía. No eran hipócritas, eran buenas personas, solo que seguramente personas demasiado rígidas, ¿no? Y, por supuesto, esto se convierte en una negación del humano, el rechazo del cuerpo, el rechazo del placer, el rechazo de la vida y su sustitución por lo sombrío, lo siniestro y por el sufrimiento, como si este último, el sufrimiento, fuera un fin al que hay que aspirar. Ciertamente el sufrimiento no es ningún fin al que deberíamos aspirar. Una patología algo más inofensiva, pero igualmente morbosa, es la superstición, que mucha gente confunde con la religión, y entonces su vida se convierte en la práctica diaria de la superchería en nombre de la religión, ¿no? Hace unos días veía por televisión a unas señoras que rezaban a Dios
muy sincera y compungidamente para que el Perú gane en el partido con Nueva Zelanda, ¿no? Estas señoras no se dieron cuenta de algo bastante obvio, que en Nueva Zelanda hay otros que están rezando igual, y que Dios, primero, seguramente no tiene muchos intereses futbolísticos. En segundo lugar, no considera, me imagino, que el fútbol sea una parte esencial en la vida de las personas. Y tercero, que quiere a los neozelandeses tanto como a los peruanos. Entonces, esa superstición que a veces pasa por encima de las personas, a veces se confunde con religión y es, por supuesto, nefasta, ¿no? Mi opinión es que cuando uno reúne todas estas patologías que acabo de escribir, fundamentalismo, dogmatismo, ritualismo, y bueno, las otras patologías que he mencionado, lo que uno tiene es una secta. Las sectas son eso, ¿no? Y las sectas están evidentemente en los grupos no católicos, en aquellos grupos evangélicos, no todos, pero también están dentro de la religión católica. Hay sectas dentro de la religión católica y es muy fácil detectarlas cuando uno se da cuenta que tiene esas características. Y mi opinión también es que cuando uno reúne todas esas patologías, no solo tiene sectas, sino que las sectas hacen más daño a la religión y a los seres humanos que todos los ateos juntos. Si tuviera que terminar y resumir, entonces, ¿cómo sospecho que se puede entender la fe religiosa en estos tiempos? Yo subrayaría 2 puntos. Primero, la confianza en el sentido trascendente de la vida humana y la experiencia en que, más allá de cualquier otra consideración, la búsqueda del bien es un fin en sí mismo que debemos emprender desinteresadamente. Pero alguien podría objetar que muchas personas viven de esa manera sin tener convicciones religiosas. Es obvio que hay muchas personas que son correctas, que son sanas, que son buenas, que son profundas, que son valiosas y que no tienen religión alguna. Por eso yo invertiría el punto. Yo diría que esas personas sí tienen una actitud religiosa ante la vida, aun si no lo creen o si no saben que lo creen. He intentado exponer brevemente la manera como concibo la religión y como creo que ésta podría ser comprendida en el siglo XXI, despojada de atavismos, limitaciones y supersticiones de otras épocas. Sin embargo, por más esfuerzos de claridad que uno haga, cualquier manera de entender la religión incluye puntos imprecisos. Ante esto, solo me queda recurrir a la gran escritora belga flamenca, compatriota de Bruno, Marguerite Yourcenar, para quien, y la cito, hay campos como el de la religión y el de la poesía que deben quedar oscuros o deslumbrantes, que es lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por estas ideas que nos estás planteando y que suscitan muchas preguntas. Estaba notando algunas. Primero, tu concepto mismo de religión, tal vez a algunos les descuadre un poco. Hay una serie, justo ahora en la BBC, en la radio, sobre las relaciones religiosas, y ellos, bueno, el antropólogo que dirige la serie, dice que la religión es un relato compartido que nos une. Entonces hay esta dimensión social y también que va más allá, porque tú hablabas de la trascendencia. Sin embargo, me pregunto, para mucha gente, tal vez tu concepción de religión que proporciona un conjunto de preguntas y no de certezas, esto me hice acordar de un profesor de dogmática, un dominico que tuve, y que en su primera clase nos dijo, una clase de teología dogmática, nos dijo: los que quieren saber lo que tienen que creer,
cómprense un catecismo. Los que quieren hacer teología se quedan acá, porque la teología no es buscar las respuestas correctas, sino más bien las preguntas correctas. Ahora, por supuesto, alguna gente ya no volvió al curso, el curso fue interesantísimo, pero me pregunto, ¿esta manera de enfocar la religión no asusta a mucha gente? Bueno, yo creo que sí. De hecho, lo que pasa, a mi modesto entender, es que en muchos casos los atavismos religiosos que padecemos en el siglo XXI tienen que ver con la religión que se desarrollaba en la Edad Media y en la Edad Moderna. Es decir, hay que recordar que en gran sentido la Iglesia Católica es una hija de Constantino, de cuando Constantino el Grande, el emperador romano, declara el cristianismo, primero declara que no está perseguido y luego declara la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces durante siglos la religión católica ha sido un instrumento para organizar moralmente a campesinos, a personas que en el 95% de los casos eran analfabetos, y entonces se convirtió en un discurso muy simple, muy elemental, para que la gente pueda vivir de una manera más o menos aceptable, ¿no? Pero el mundo de hoy es otro. Es decir, si es que a nosotros, que somos personas relativamente educadas, que somos personas que nos gusta leer, nos dan ese mensaje, evidentemente lo vamos a rechazar. Y esa es la explicación porque la gente se está alejando de cualquier forma de religión, porque le parece no razonable, le parece ilógico, le parece absurdo, porque es un discurso para otra época, no es un discurso para esta época, ¿no? Hay mucha gente que fue educada en, por ejemplo, la Iglesia Católica. Estoy seguro que muchos de los aquí presentes hemos sido educados como católicos, pero que en cierto momento nos pusimos a pensar y vimos que muchas de las cosas que la Iglesia Católica oficialmente enseña, cada vez menos, gracias al Papa Francisco, que me parece una maravilla, bueno, muchas de las cosas son absurdas, no tienen ni pies ni cabeza. Entonces abandonaron ese discurso y abandonaron esa manera de religión, de tener la religión, porque les habían enseñado que eso era la religión, ¿no? Yo les voy a hacer un comentario autobiográfico. Yo soy sobrino de Juan Julio Vicht, el sacerdote, que seguramente ustedes han oído hablar de Juan Julio Vicht, arequipeño, dicho sea de paso. Y cuando yo era adolescente, yo tenía muchísimas dudas religiosas, muchas dudas de fe. Era un tema que me perturbaba, no me dejaba dormir en las noches, entre otras cosas, porque yo había sido expuesto a formas de religión que me parecían oscurantistas, sectarias y dogmáticas. No las voy a mencionar, pero ustedes ya sospecharán a qué me refiero. Y entonces yo hablaba con mi amigo, con mi tío y amigo, el padre Vicht, y el padre Vicht me decía lo siguiente: mira, Pablo, de 100 cosas que la gente cree, que la Iglesia cree, la mitad, la Iglesia no las cree. De la mitad que queda, la Iglesia las cree, pero la mitad son falsas. De la mitad que queda, la Iglesia las cree, son verdaderas, pero son banales. Entonces te quedas con 2 o 3, 4 ideas, que es todo lo que necesitas. El resto sobra. Entonces, esta es una primera respuesta que quisiera dar a Bruno, pero la otra respuesta es esta, aludiendo al tema del catecismo, ¿no? En efecto, hay personas que todavía creen que se puede obligar a la gente a creer. No se puede obligar a la gente a creer por una razón muy simple. Uno no es libre de creer lo que quiere creer. Uno cree lo que le resulta bien justificado. Y si algo no me resulta bien justificado, no lo voy a creer, aunque me muera de ganas de creer. ¿Ya?
Lo que quiero decir es lo siguiente. Supongamos que Bruno me dijera, mira Pablo, te doy $1.000.000 ahorita, o de euros, no sé qué euros. Te doy $1.000.000 ahorita si tú crees que el primer hombre en pisar la luna se llamaba Cristóbal Colón. Yo, por ganar $1.000.000, le diré, sí lo creo, pero obviamente no lo voy a creer, porque no tengo ninguna justificación, ninguna razón para creer eso, ¿no? Entonces uno no elige sus creencias, uno cree lo que le resulta bien justificado. Entonces, si tú tienes un librito donde te dice, tú tienes que creer esto y esto y esto y esto, estás perdiendo tu tiempo, porque lo más probable es que tú creas que lo crees, o que te esmeres por convencerte a ti mismo de que lo crees, pero no lo vas a creer. Una creencia tiene que reflejarse en tu comportamiento. Si una creencia no se refleja en tu comportamiento, es como si fuera una ruedita en un mecanismo que gira sola sin que nada gire con ella. Esa no es una creencia. No sé si contestamos. Sí. Me haces recordar que en el Concilio Vaticano hubo, para mí, el punto fundamental es cuando se declara justamente la libertad de conciencia y por tanto la libertad de religión, que le ha costado casi 20 siglos a la Iglesia reconocer esto, y muchas religiones no llegan siquiera a este punto, ¿no? Y cuando hablas de convencimiento, dice explícitamente la única manera de imponer la verdad es por la misma verdad. Entonces, todos los demás, el dinero, las supersticiones, los sustos, las amenazas no dan. Ahora, y permítame que intervenga sobre ese punto. Yo tuve un maestro, en la época en que yo estudiaba en Estados Unidos, tuve un maestro que es un gran filósofo, Richard Rorty, y él decía algo que a mí siempre se me quedó grabado. Rorty decía, usted cuide la libertad intelectual, porque la verdad se cuidará a sí misma. Si la verdad no es verdad, pues va a ser obvio. La libertad no necesita cuidadores, no necesita nodrizas, no necesita nanas, ¿no? La libertad sí. Ahora, hablaste de las patologías, ¿no es cierto? Sin embargo, hay como una contradicción, que todos queremos ser seres libres, conscientes, etc. Sin embargo, no solamente en el catolicismo o en las iglesias evangélicas, sino en todas las grandes religiones, las que parecen tener más atracción son justamente las más patológicas, las más fundamentalistas. Porque cuando dices que en 2 generaciones ya no habrá religión, bueno, los musulmanes están creciendo mucho más que todos los demás, pero no el Islam diga ortodoxo, equilibrado, no el Islam de Meca, sino el Islam de Medina, digamos, el Islam fundamentalista, yihadista, etc. ¿Cómo explicar esto? Bueno, es un tema central, ¿no? De hecho, lo que dije hace un momento es que probablemente en 2 generaciones no habría religión en Occidente, ¿no? Y del cristianismo. Claro, básicamente el cristianismo, sí. Pero lo que tú dices es cierto, ¿no? Hay religiones que sí están en crecimiento, el Islam es uno de ellos, las iglesias evangélicas también en otros países, y en el Perú y en otros países, formas fundamentalistas de cristianismo que yo las llamaría sectas, porque están caracterizadas dentro de la descripción que hice de las sectas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en relación a esto? Bueno, a mí no se me ocurre otra cosa sino problematizar la religión. En lugar de tratar al creyente como si fuera un niño de 7 años, al que hay que decirle lo que tiene que creer, y si no está seguro de algo, entonces que vaya a la misa y le pregunte al cura, y el cura le resuelve su tema. Hay que convertir a la religión en un instrumento de hacer reflexión autocrítica. Ahora, eso tiene un riesgo, ¿no es cierto? El riesgo es que la persona se aleje de la religión. Bueno, pues, así será, ¿no? Pero la religión no puede tratar al creyente como si fuera un retrasado mental, ese es el punto. Y hay sectas cristianas,
conservadoras que tratan al creyente como un retrasado mental, ¿no? Bueno, yo para empezar me resisto a eso. Como se crea cierta esquizofrenia, como que científicamente quiero tal y tal cosa, pero en mi iglesia o en mi religión me dicen tal y tal cosa, porque tengo dos maneras para ver el mundo. Me hace pensar en ciertos estudiantes que tengo en posgrado, que cuando tocamos un tema religioso, que están con una religión de primera comunión, que nunca han evolucionado y que no se atreven a criticar esta visión porque les ha metido tan en la cabeza que se ha fosilizado casi. Claro, porque han impedido que tengan una actitud crítica a la religión, porque los han formado simplemente para aceptar pasivamente, casi de manera militar, un conjunto de normas y no para cuestionarlas, ¿no? Ahora, una pregunta más como al filósofo. Algunos plantean que los monoteísmos, el judaísmo, el cristianismo, el islam, por creer en un solo Dios y no permitir ninguna otra divinidad o ninguna otra fuerza o energía, lo que sea, son al final los más propicios a ser excluyentes y a ser patológicos en este sentido, como a otras religiones que dicen, bueno, si esto es tu visión, tu problema, yo tengo la mía. El monoteísmo tiene, por estar limitado a una creencia en un solo Dios, tiene esta tendencia al fundamentalismo. Bueno, esa es una pregunta interesantísima, ¿no? Claro, las religiones monoteístas creen en un solo Dios, pero no hay ninguna razón para suponer que nuestra interpretación de ese Dios es única, ¿no? De hecho, hay 4 evangelios y los 4 evangelios no dicen lo mismo. Cualquiera que haya leído los 4 evangelios se notará que los evangelios dicen cosas distintas y contradictorias, ¿no? Entonces es perfectamente fácil de suponer que si bien podemos imaginar este Dios trascendente del cual no sabemos mucho, insisto en lo que dije hace un momento, en que un buen creyente es un buen agnóstico porque no sabe mucho acerca de este Dios, nosotros estamos obligados a interpretarlo y hay muchas maneras de interpretarlo. Entonces el lado pluralista lo vería en la interpretación. Claro que es una tradición en el judaísmo, la tradición rabínica recoge todas las opiniones de los rabinos, no sé si son contradictorias, y si uno dice algo que va en contra de los 99 otros, igualito se guarda esta posición porque tal vez a la larga tiene razón. El cristianismo también, como tú has planteado, ya está en el Islam ortodoxo, tradicional. Viendo la obra, podríamos quedarnos un par de horas más, pero no sé si hay preguntas por parte del público, si hay personas, hay alguien con el micro. Adrián está ahí. Buenas noches, profesor Quintanilla. Primero, agradecerle por la buena presentación que ha tenido por acá. Y bueno, yo quiero ser bastante preciso para no quitar el tiempo a los demás. Y tal vez no es el tema esencial de su presentación, pero cuando usted mencionaba a Hobbes y, digamos, tal vez criticando esa idea, ¿no?, de que el hombre solo tiene esa tendencia a hacer cosas malas, digamos que usted lo que decía es que hay ciertos actos morales, digamos, que contradecirían esta tesis, ¿verdad? Pero, digamos, el problema tal vez, o yo tal vez digamos, no lo entendí del todo bien, es que incluso cuando tenemos estos actos caritativos, nosotros estimamos probabilísticamente nuestros beneficios, porque al final de cuentas vamos a hacer algo para sentirnos bien, ¿no? Ayudamos a un niño que tal vez que no tiene comida, o le damos comida para que al final eso nos haga sentir bien. En ese sentido se seguiría esta idea de beneficio, ¿no? Nos beneficia. Por otro lado, ya yendo un poco a su tema, sí, o a la esencia del tema, mi pregunta sería si usted cree que para esa propuesta de religión sea realidad, ¿usted cree que sería solo posible una
en una sociedad liberal, en el sentido económico y social, obviamente? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Bueno, en efecto, lo que tú has señalado es lo que dice Thomas Hobbes. Hobbes dice que la moral es la moral del egoísmo, nosotros actuamos bien porque cuando estamos bien, porque creemos que eso nos beneficia. Pero lo que yo estaba diciendo es que un elemento esencial en la religión es el suponer que incluso si es que yo no encontrara un argumento que me convenciera de que incluso si yo encontrara un argumento que me convenciera de que Hobbes tiene razón, yo tendría una tendencia natural a buscar el bien. Creo que eso es parte de la naturaleza de la fe, ¿no? Buscar el bien en el sentido de buscar la felicidad de los seres humanos, o para ponerlo en lenguaje agustiniano, el bien, la verdad y la belleza. Entonces, hace un momento yo dije, uno cree lo que le resulta bien justificado. Ahora estoy diciendo, uno tiene tendencias a actuar, incluso si no está justificado. Ustedes dirán, Gatito, te acabas de contradecir. No, porque en este caso lo que yo diría es, hay una diferencia entre creer y hay una diferencia entre tener esa tendencia natural, ¿no? En cuanto a tu segunda pregunta, yo sí creo que en líneas generales una sociedad abierta, una sociedad liberal, en términos intelectuales, porque ahora se ha puesto de moda el neoliberalismo en términos económicos, que en muchos casos ni siquiera es neoliberalismo, pero entonces hablando de liberalismo en términos intelectuales, claro, eso fomenta, permite más bien el desarrollo de la religión como una plataforma de reflexión, de autocrítica y de debate. Entonces creo que la idea más importante que yo quisiera subrayar es esta. En el pasado, la Iglesia ha sido un conversation stopper. En el futuro, la Iglesia debería ser un conversation starter. Buenas noches. Ante todo decirle que se me ha pasado la hora como si fuese un minuto de corazón. Nunca he estado tan atento a algo, cosa que lo he disfrutado. Otra cosa, al escucharle hablar, entiendo por lo que dice usted que no sería factible o no sería posible conocer la voluntad de Dios desde ningún punto de vista. Por lo que usted ha expuesto, esa era mi pregunta. Es imposible conocer la voluntad de Dios humanamente. No se podría, es lo que no se podría conocer cuál es la voluntad de Dios en la vida del hombre. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios para uno? Esa pregunta sería un absurdo. Tiene sentido preguntarse qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Para qué me pregunto eso? ¿Tiene lógica? Pues si no hay respuesta, porque como lo reitero, deduzco de lo que usted ha expuesto, al parecer es imposible saber la voluntad de Dios, ya que es una cosa lejanísima, imposible, no es visible, no es entendible. Eso por un lado. Y solo para terminar, si es que fuese así la respuesta, me retumba en la cabeza las palabras de San Pablo, cuando dice que el hombre efectivamente no puede conocer la voluntad de Dios racionalmente. Es imposible conocerla racionalmente. No se puede conocer racionalmente la voluntad de Dios. Solo la tesis del mundo y la existencia de la belleza y las montañas que lo ha creado, eso es un tema racional, ¿verdad? Pero no satisface, como usted muy bien dice, hoy en día al hombre tan racional de hoy, ¿no es cierto? Solo para terminar con eso, dice San Pablo, y en eso yo sí me apoyo, y citando también a San Juan de la Cruz, el toque de sustancia. Es lo único que al hombre le da esa posibilidad ante este ahogo de no conocer la voluntad de Dios. Ese toque de sustancia, que es el Espíritu Santo, le comunica al hombre cuál es la voluntad de Dios. Y eso en cada ser humano, y no todos los seres humanos están capacitados para recibir este toque de sustancia o este Espíritu Santo, porque para recibir el Espíritu Santo se necesitan ciertas cualidades, como por ejemplo, uno no puede empezar a tomar leche desde pequeño, algo así. Bueno, eso es, perdón por la argumentación.
Muchas gracias, una pregunta también muy interesante. Bueno, conocer la voluntad de Dios. Yo creo que un error que han cometido muchas religiones en el pasado es antropomorfizar a Dios, es decir, convertir a Dios en una versión más desarrollada de un ser humano, ¿no? Entonces, para empezar, atribuir a Dios voluntad, creencias, motivos, propósitos, planes, designios, ya es debatible, ¿no? O sea, esas cosas son características humanas que estamos proyectando a Dios. Ahora, son características humanas que proyectamos a Dios porque es la única manera que podemos entender algo. La manera de entender cualquier cosa es proyectar nuestras características psicológicas, ¿no? Pero tu pregunta es muy importante, porque lo que tú me estás diciendo en el fondo es, entonces, no sabemos nada de Dios, y si no sabemos nada de Dios, tampoco sabemos por qué tendríamos que actuar bien, o por qué tendríamos que tener un comportamiento moral. O sea, tú estás, digamos, tratando de llevar al extremo una tesis que yo he presentado, ¿no es cierto? Y muy bien, porque es un razonamiento perfectamente lúcido el tuyo. Pues yo diría que hay algunas cosas que sí sabemos de Dios, ¿no? Obviamente lo que está contenido en el Antiguo Testamento, pero por sobre todas las cosas lo que está contenido en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento hay pocas ideas, pero muy profundas y muy originales y muy creativas. Entonces, si tú me preguntaras a mí si yo creo que es posible conocer algo de Dios, yo te diría, mira, lo que creo que es posible conocer es algo de lo que Jesucristo dijo, y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero por supuesto eso además implica una interpretación que tenemos que hacer, y por eso subrayo lo que dije hace un rato, que hay 4 evangelios que dicen cosas diferentes y que son interpretaciones diferentes del evangelio, del mensaje cristiano, ¿no? Pero insisto en una cosa, finalmente, y eso es bien luterano por otra parte, ya que estamos celebrando a Lutero, por otra parte, el que finalmente decide cómo debe interpretar la palabra de Dios es uno. No viene alguien de afuera a decirle, de esta manera tienes que interpretar, ¿no? Creo que eso es lo que te podría decir. Profesor, usted se define como un evolucionista. ¿No cree en Adán y Eva? No. Me gustaría conocer cuál es la definición de Dios para usted. Muy bien. Bueno, lo primero es que si tu pregunta es si yo creo en Adán y Eva como un señor y una señora que fueron creados desde el barro y que antes de ellos no había seres humanos, obviamente no creo en eso. Creo que es una manera simbólica de expresar muchas cosas, porque recuerden ustedes que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son textos que están plagados de parábolas, de símiles, de metáforas, ¿no? Entonces es un discurso básicamente literario, ¿no? Entonces Adán y Eva es una manera de expresar algunas cosas no de manera literal, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, sí soy evolucionista, soy darwiniano en todos los genes de mi cuerpo, y creo que el ser humano es el producto de la evolución. Dicho sea de paso, desde Pío XII ya se acepta la teoría de la evolución como consistente con la doctrina de la Iglesia. Pío XII, que es ya bastante antiguo, ¿no? Juan Pablo II dijo que la evolución es más que una hipótesis. Yo debo confesar que eso nunca lo he entendido, porque más que una hipótesis no hay nada, todos son hipótesis, pero bueno, él dijo que es una hipótesis, ¿no? Y Francisco ha dicho que la evolución es un hecho discutible y que sería una necedad rechazarlo. Ahora, la pregunta que me hiciste hace un momento es
¿cómo entiendo yo a Dios? Yo entiendo a Dios como esa instancia trascendente al ser humano que nos engloba, pero que trasciende a nosotros y que da sentido a nuestra existencia. A veces a eso se llama panenteísmo, y que dicho sea paso es perfectamente ortodoxo. O sea, si hay alguien que está preocupado por si lo que estoy diciendo son herejías, no se preocupe, tantas herejías no digo, ¿ya? Esto, por lo menos esto último, no es hereje, es absolutamente ortodoxo. El panteísmo es la idea de que Dios es la totalidad de lo que existe, es la realidad, es la naturaleza. Este vaso es parte de Dios, yo soy parte de Dios, Bruno es parte de Dios, tú eres parte de Dios. Ese es el panteísmo. El panenteísmo es la tesis que sostiene que Dios es todo lo que existe, pero que además trasciende a eso, ¿ya? Yo me siento perfectamente identificado con el panenteísmo, porque a mí me parece además particularmente valioso reconocer lo sagrado y lo valioso en la existencia y en nosotros. Creo que esa sería mi respuesta a tu pregunta. Buenas noches. Quería preguntar, la Iglesia ha avanzado mucho, digamos, en términos de los dogmas, decir algo que alguien puede tener una interpretación individual sobre qué interpreta de Dios, podemos caer también en temas heréticos, ¿no? Creo que también la idea de la reforma, qué implicancias tiene, digamos, al siglo XXI, ¿no? Han pasado 5 siglos, ¿cuál es el avance? Y esto tiene que ver con la segunda pregunta, es decir, si tenemos una mirada utilitaria de Dios, y esto lo he puesto con algunos ejemplos, ¿cómo salimos de esta imagen retributiva de Dios? Siempre buscamos algo en Dios, ¿no? Creo que esto es una mirada casi medieval, que justamente Lutero ha ido trabajando en contra, por ejemplo, en contra de las propias indulgencias, ¿no? Entonces, la idea es cómo salimos de esta mirada retributiva que casi todos tenemos cuando hacemos algo, esperamos algo de Dios, ¿no? Y esto creo que no es la imagen de un cristiano. ¿Cómo salimos de esto? Bien. Muchas gracias. Bueno, lo primero que yo diría es que a mí personalmente no me preocupan mucho las herejías por 2 razones. Porque la iglesia avanza gracias a las herejías, ¿ya? Grandes teólogos y grandes filósofos han sido herejes. Poca gente sabe que Santo Tomás de Aquino fue considerado hereje, y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino fue puesta en el índex, porque se creía que Santo Tomás de Aquino estaba utilizando como fuentes a filósofos paganos como Aristóteles, como Platón, como Plotino. Entonces fue un hereje. Por supuesto, tiempo después, Santo Tomás no solo fue un hereje, sino fue además la doctrina oficial del cristianismo. Y no es el único caso. La mayor parte de grandes filósofos en la historia de la humanidad han estado en el índex. Ese es el caso de Kant, ese es el caso de Hume, es el caso de Hegel, es el caso de Spinoza. Spinoza fue un doble hereje, porque Spinoza lo votaron los cristianos católicos y lo votaron los judíos. Un desclasado el pobre Spinoza, ¿no? Curiosamente Darwin nunca estuvo en el índex. Ahora, el índex ya no existe, como todos sabemos. Si no estoy equivocado, Pablo VI eliminó el índex por el año 65 ya no existe el índex. Entonces, como te decía, mi primera respuesta es que honestamente me preocupa poco la herejía, me preocupa poco decir herejías, porque tengo la sensación de que de repente dentro de 30 años ya no van a ser herejías, ¿no? Además, hay casos famosos, ¿no? Galileo Galilei fue hereje, casi lo condenan, casi lo queman. El pobre tuvo que decir, bueno, ya está bien, ¿qué quieren que diga? Tal cosa, muy bien, la digo, pero no la creo, ¿no? Y se salvó la vida. Y si no estoy equivocado, Pablo VI le tuvo que pedir perdón a Galileo, ¿no? Entonces, no me importan las herejías. En relación a la Reforma, pasó una cosa parecida. Cuando Lutero elabora la Reforma, para empezar, no es el primero.
Y hay muchos otros autores antes que él que ya estaban en el mismo camino. Lutero lo que hace es un poco consolidar eso, ¿no? Pero al día de hoy muchas ideas de la Iglesia Católica han adoptado el modelo de Lutero. Entonces, yo más bien me inclino por pensar que en el futuro las distintas denominaciones van a ir convergiendo como una consecuencia natural de buena teología, porque hay buena teología, es decir, la que producen autores de gran nivel, ¿no? Y porque cada vez hay más la buena intención de los teólogos que pertenecen a las distintas denominaciones por llegar a acuerdos en lo esencial y, digamos, no tomar en serio las discrepancias que pueden ser secundarias. Una última pregunta, tal vez, porque sí, nos están quitando el tiempo. Gracias. Pablo, no te quiero hacer una pregunta, sino quiero pedir tu opinión sobre un tema muy importante. Y si Bruno de repente pudiera hacerte algunas repreguntas, sería genial. Mario Vargas Llosa es un defensor acérrimo del Estado laico, ¿no? O sea, un Estado que sin negar las religiones, como lo hace el comunismo, por ejemplo, no fundamenta sus decisiones de gobierno, de ejercicio del poder en concepciones religiosas, ¿no? Y él hace un claro ejemplo al referir que en Oriente vemos cómo algunos poderes de facto se fundamentalizan y permiten lo que nosotros ahorita estamos viendo, este terrorismo fundamentalista basado en la religión, ¿no? En América Latina, por nuestra tradición cultural católica, bastante arraigada, la Iglesia todavía tiene un fuerte peso o preponderancia dentro del poder. Lo que quiero es tu opinión, por favor, al respecto, ¿no? Gracias de antemano. Gracias a ti. Bueno, obviamente yo soy un defensor total del Estado laico. O sea, la separación entre Iglesia y Estado se dio, si no estoy equivocado, en Estados Unidos en el siglo XVIII. Jefferson fue uno de los principales promulgadores de esa separación, y el Estado debe ser laico por varias razones. Hay una razón moral, y es que aunque hubiera una sola persona no creyente en el Perú, el Estado no tendría ningún derecho de obligarlo a que viva su vida en contra de sus creencias. Entonces, la religión pertenece al ámbito de lo personal, pertenece al ámbito de lo grupal también en el terreno de la Iglesia, pero el Estado es otra cosa. El Estado está al servicio de todos los seres humanos independientemente de lo que uno crea. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la existencia de los estados laicos. Además, en los países en donde hay estados confesionales, se termina muy mal. El fin siempre es muy grave, que es lo que pasa en algunos países musulmanes, ¿no? Y lo que pasaba en los países cristianos cuando no había separación entre Iglesia y Estado. No tendría que preguntas, sino igualito una opinión. Igualito la cristiandad ya pasó, ¿no es cierto? Entonces, esta unión que había entre la Iglesia, en este caso católica, y los estados, y que en otros países era la Iglesia luterana, que era la Iglesia oficial, etc. Pero no solamente es un fenómeno cristiano, ¿no? Pablo mencionó los países, las teocracias, como en Irán, por ejemplo, donde la ayatolá está por encima de todo, o un estado que oficialmente es supuestamente laico, como Sri Lanka, pero que en realidad es un estado budista, y entonces si no eres budista, bueno, te fregaste. La India, por ejemplo, era un estado más laico, pero ahora con Modi como que se está, digamos, se está retrocediendo. Sin embargo, hay varias formas de estados laicos, ¿no? Hay una forma, digamos, francesa o mexicana, donde sencillamente la religión no existe y no puede existir para nada y no interfiere, pero el presidente de México tiene su propia capilla en el palacio, pero no puede ir a misa en
en la catedral, pero sí en su capilla, o hay un modelo, lo vengo de Bélgica, no soy holandés por si acaso, como dice el programa, en Bélgica el Estado es laico, pero apoya y reconoce todas las religiones, incluso las asociaciones ateas. Por lo tanto, paga a los profesores de religión, que sea judío, musulmán, ateo, católico, evangélico, etc., porque es parte, en este caso, del Ministerio de Justicia. Entonces, hay varias formas de Estado laico. Creo que habrá que ver cuál es la forma más adecuada para cada país, pero yo estoy convencido igual que no hay que mezclar los pinceles en este caso. Bien, nos hemos pasado de tiempo, disculpe, porque tenemos que cerrar hace 10 minutos, a menos que alguien de los organizadores me dé una pregunta más. ¿Qué tiene que ver? Es para pedir un poco más de claridad en el tema de la propuesta del señor Quintanilla respecto a una reforma de la religión, en el sentido de la trascendencia. ¿Cómo se manifestaría esto en el individuo? ¿En el qué, perdón? En el individuo, en la persona. Y por el lado de hacer el bien, si no se empata con los nuevos conocimientos acerca de la neurociencia respecto al altruismo, que no es solo para fines de supervivencia, el altruismo también. Por favor, opinión en ese sentido. Sí, bueno, en efecto hay muchas investigaciones recientes en neurociencias que dicen cosas interesantes, como por ejemplo que la experiencia mística tiene un origen cerebral, o que la tendencia del ser humano al altruismo tiene también como origen la supervivencia del grupo, en un sentido de selección natural. De acuerdo, pero yo lo que quería decir es que incluso si no existieran esos argumentos, esas evidencias, esas posiciones, la persona que tiene fe, tal como yo entiendo la fe, siente que la búsqueda del bien es un fin en sí mismo, independientemente de si tú tienes una justificación para ello, y que la búsqueda de la trascendencia y de darle un sentido a la vida, un sentido que va más allá de la vida, también es algo valioso, independientemente si tú tienes una justificación. Ahí es donde yo marco la diferencia entre la filosofía y la religión. Mira, mi oficio es ser filósofo, yo enseño filosofía, ¿no? Entonces yo enseño a argumentar a mis alumnos, ¿no? Y si no argumentan, yo les digo a mis alumnos, mira, me entra por una oreja y sale por la otra, ¿no? Pero en un terreno más personal, yo pienso que hay algo sobre lo que no se puede argumentar, que es estos dos puntos: trascendencia y la búsqueda del bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.